Ya. Hola de nuevo, como ya saben, mi nombre es Camila Torres, compañera suya de séptimo año, y vamos a ver la segunda parte de la ayudantía de alteraciones hidroelectrolíticas, esta vez las preguntas de potasio. La pregunta 3 dice, encuentra realizando el estudio de un paciente con hipocalemia persistente, en quien sospecha pérdidas renales. Al respecto, sería correcto afirmar que A. La presencia de hipertensión arterial por balance positivo de sodio sugiere un hiperaldosteronismo primario, dado la activación persistente del NHE3. La B dice, la presencia de normotensión arterial, a pesar de un aumento de la reabsorción de sodio, es sugerente de un síndrome de Gitelman, ya que cursa con aumento de la prostaciclina que actúa como vasodilatador. La C dice, la dificultad en la generación y excreción de agua libre por alteración del gradiente córtico-medular sugiere un síndrome de Bartter. Y la D dice, la presencia de hipertensión hipocalémica por hiperactivación del ROMK es sugerente de un síndrome de Korsakoff. Entonces, vamos viendo uno por uno. El hiperaldosteronismo primario, entonces, como ustedes supondrán, es un exceso de aldosterona. Entonces tenemos que recordar bien los efectos de la aldosterona en el túbulo colector. Lo que va a hacer es aumentar la acción del canal ENaC, que es para la reabsorción de sodio, pero esta reabsorción es en intercambio con potasio o con protones, por lo que activa también al canal ROMK y a la protona tepeasa luminal. Además, va a activar a la sodio-potasio tepeasa del vaso lateral, permitiendo que siempre haya un pool de potasio adentro de la célula. En condiciones fisiológicas y no en un paciente con hiperaldosteronismo primario, la activación de la aldosterona o digamos la función fisiológica de la aldosterona, por un lado, es permitir un aumento de la reabsorción distal de sodio para aumentar el VEC. Esto pasa cuando hay VEC disminuido y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. O en caso de hipercalemia, permitir la excreción de potasio. ¿Ya? De hecho, dicen que este es el estímulo más sensible para la aldosterona, la hipercalemia. Los pacientes con hiperaldosteronismo primario los vamos a sospechar o a diagnosticar en aquellos que son hipertensos con hipocalemia, que tengan hipertensión refractaria, o en aquellos que tienen hipertensión asociado a un incidentaloma suprarrenal. ¿Y cómo se va a confirmar el diagnóstico? Con un aumento de la concentración plasmática de aldosterona asociado a una disminución de la actividad de renina plasmática por un mecanismo ya de feedback negativo. Ese era el hiperaldosteronismo primario. El síndrome de Bartter va a ser aquel en donde hay una inhibición o disminución de la actividad del NKCC2, del asa gruesa ascendente de Henle. Para recordar, digamos, sus acciones, piensen que es igual que la furo, es furosemida. Yo me acuerdo de la forma como de los nombres que son más cortos, Barter, furo, y Gitelman, que es más largo, con hidroclorotiazida, que es más largo. Entonces el Barter es parecido a la furo, que inhibe el NKCC2, y el Gitelman es parecido a las tiazidas, que van a inhibir el NSC. Aquí, miren, si se fijan, hay una lista de cosas de estos síndromes y aquellos que están sin negrita son comunes, tanto para el Bartter como para el Gita. Vamos a leerlos aquí en el Bartter. Va a tener normotensión, hipocalemia, alcalosis metabólica, pérdida de la capacidad para concentrar la orina y aumento de la producción de renina. ¿Ya? Esto por hiperplasia del aparato yuxtaglomerular. Pero las cosas que son como únicas del Barter es que va a cursar también con aumento de la excreción de calcio, con calciuria y dificultad en la excreción del agua libre, ¿ya? Y esto pasa también con la furosemida. Ahora, si ustedes se fijan acá, hay muchos tipos de síndrome de Bartter, pero todos comparten que impiden la acción del NKCC2, porque el NKCC2 necesita de todos estos otros canales para poder funcionar bien. Necesita del ROMK, necesita de los canales de cloruro. Entonces, si cualquiera de todas estas cosas se altera, va a culminar en que no va a poder funcionar el NKCC2. Así que esa va a ser la clínica, la del NKCC2, ¿ya? Que eso es lo que está alterado en el Bartter. Ahora voy a hacer un poquito de énfasis que esto que también ocurre con la furosemida es que va a haber una dificultad para la excreción del agua libre, ¿ya? Porque cuando el NKCC2 no está funcionando, este es el principal determinante para formar la gradiente córtico medular, ¿ya? Si ustedes se recuerdan, esto es una fotito como del mecanismo de contracorriente.
que para formar la gradiente córtico-medular, acuérdense que en el intersticio hay muchos más osmoles que en el tubular. Porque se van reabsorbiendo, ¿cierto? Y estos están en una gradiente donde aquí hay más osmoles y a medida que va subiendo para acá, lejos del intersticio, es más, o sea, hacia la médula esto es lo cortical, la corteza renal y esta es la médula renal, hacia la médula es menos concentrado y hacia la corteza es más concentrado. Y aquí es mucho más alta la osmolaridad y eso, aquí está la máxima concentración, ¿ya? Esta gran concentración de osmoles es gracias al NKCC2, ¿ya? Y si ustedes se recuerdan de lo que ustedes necesitan para que se genere y para que se reabsorba el agua libre, tiene que haber oferta de fluido al túbulo distal, tiene que haber gradiente córtico medular y la ADH tiene que estar inhibida para poder excretarla, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que ver la gradiente córtico medular con el agua libre? Si ustedes se recuerdan, cuando está la ADH y traslocan las acuaporinas solamente son un canal, ¿ya? Un canal abierto. No es como que el agua vaya activamente a reabsorberse, sino que simplemente un canal que antes no estaba se coloca ahí y ahora sí está. El agua pasa porque va a favor de su gradiente de concentración, porque hacia el intersticio está muy concentrado y adentro del túbulo está menos concentrado. Y eso es lo que permite el movimiento del agua, ¿ya? Si no está concentrado en el intersticio, no se puede absorber agua libre, no se puede, simplemente se bota, ¿ya? Eh, y, o sea, no se puede absorber, no se puede generar, no se puede manejar, digamos. Todo el mecanismo del agua libre no se logra, no se logra. Entonces lo que pasa es que no se va a poder excretar el agua libre, ¿ya? Y porque no se va a poder generar, digamos, no la puedes excretar a distal si es que no la pudiste generar a proximal. Así que incluso el afuro y el síndrome de Bartter pueden bajar la natremia porque ya no se puede excretar el agua libre porque está alterada la formación de la gradiente córtico medular, ¿ya? Em, Eso. Ahora, por otro lado, tenemos el síndrome de Gitelman, que va a ser inhibición del NSC, y como les dije, es similar a lo que hacen las tiacidas, ¿ya? Que también va a cursar con esto mismo que dijimos antes, que eso es lo común, la normotensión, la hipocalemia, la alcalosis metabólica, la pérdida de la capacidad para concentrar la orina y el aumento de la producción de la renina, pero además, en el síndrome de Gitelman va a haber una activación del intercambiador sodio-magnesio. ¿Esto por qué? Porque como el NSC está más a distal, el túbulo contornado distal, por alguna forma, como que se trata de compensar esa falta de reabsorción de sodio. Y lo que pasa es que se activa mucho el intercambiador sodio-magnesio, ¿ya? Para poder reabsorber ese sodio que se estaba perdiendo por culpa de ese NSC que no funciona. Entonces lo que va a pasar es que se va a botar mucho magnesio, ¿ya? Y eso pasa en el Gitelman y no en el Barter. Y lo que va a pasar también es que va a haber menos calcio en la orina, va a haber hipocalciuria, ¿ya? Y eso también los diferencia. Y esa hipocalciuria va a terminar o sea, ese magnesio activa la PTH y la PTH aumenta la reabsorción de calcio, ¿ya? Es por culpa del magnesio. ¿Qué pasa esto en el guitro? Entonces, ¿por qué, a pesar de que tienen la renina aumentada, estos dos síndromes? ¿Por qué? Porque tienen hiperplasia del aparato extraglomerular, aumenta la renina, debería estar todo el rato actuando el síndrome o el sistema renina-angiotensina. ¿Por qué están normotensos los dos? Si deberían estar hipertensos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una liberación de vasodilatadores. Hay como un equilibrio entre los vasodilatadores y los vasoconstrictores. Como ya sabemos, el principal vasoconstrictor es la angiotensina 2, ¿ya? Em, que va a estar actuando porque está aumentado el sistema renina-angiotensina, pero también porque la hipocalemia que se genera en estos síndromes va a aumentar la prostaglandina de 2. Y la prostaglandina de 2 también aumenta la angiotensina 2, ¿ya? Entonces va a haber aumento de angiotensina 2 de vasoconstrictores que subirían la presión arterial. Pero también la hipocalemia va a aumentar la producción de prostaciclina. Y la prostaciclina es un vasodilatador súper potente. Así que ahí baja la presión arterial. Y además, como está activa la aldosterona va a aumentar las bradykininas. Y las bradykininas también son vasodilatadores. Entonces, en estos dos síndromes, a pesar de que está activado el sistema renina-angiotensina, no son hipertensos, son normotensos, los dos. Ojo que había una alternativa que todo lo que decía el enunciado está correcto, pero no te permite diferenciar si era Barter o Gitelman,
¿ya? Porque era algo común a los dos, ¿ya? Entonces, ojo con ese tipo de distractores en las preguntas, porque está correcta la alternativa, pero, o sea, la información, pero no te permite diferenciar si era Barter o Gitelman, ¿ya? Entonces, aquí está este esquema resumen que les hizo el doctor Alzamora en su clase, que está súper bueno y que tiene todo. Eh, Primero, de que por culpa de la falla del NSC y del NKC2 baja la reabsorción proximal de cloruro de sodio. Entonces va a aumentar la excreción de sodio por el riñón, la fracción de excreción, y esto va a bajar el BEC, ¿cierto? A distal en general se aumenta la reabsorción de calcio, que como dijimos es más del Gitelman, porque en el Barter hay excreción de calcio, en el Gitelman hay reabsorción, y va a haber hipocalciuria, y se va a activar la aldosterona, y como recuerdan, la aldosterona que ponen los ENaC, pone también el ROMK y la protona TPasa, va a secretar protones y potasio. Entonces, hipocalemia y alcalosis metabólica, en los dos, ¿ya? Además, va a llegar más flujo a distal y se va a secretar más potasio porque llega más fluido hacia el túbulo contorneado distal y ya va a haber más excreción de potasio. Y además, como les decía, va a haber más, como va más fluido, se activa más el ENaC y el ENaC lo que hace es intercambiar por potasio y por protones, más hipocalemia y alcalosis metabólica, ¿ya? Además, recuerden que está esta hipomagnesemia por activación del contrasportador sodio-magnesio y que esto también es más del Gitelman que del Bartter, ¿ya? Esto es como un resumito bien bueno que les hizo el doctor en la clase, ¿ya? Revisen los PPTs, muy importante. Antes de eso es muy importante para estudiar. Estudiense los PPTs de las clases. Están súper buenos. Y por último, el síndrome de Gordon, que es lo que vieron en el seminario, y que ustedes se darán cuenta de que es una hipertensión arterial con hipercalemia, porque es como lo contrario, va a tener exceso del NSC y disminución de la acción del ROMK, ¿ya? Entonces va a tener hipertensión e hipercalemia, ¿ya? Así que ese no era. Y eso también estudiense las preguntas que vieron en los seminarios, ya también son preguntables. Así que, ¿cuál es la alternativa correcta? Era la C. La dificultad en la generación y excreción de agua libre por alteración del gradiente corticomedular sugiere un síndrome de Bartter. ¿Por qué? Porque esto es solo del Bartter, ¿ya? Esto es cierto, porque la B también es correcto, digamos, lo que sale acá, la normotensión, digamos, por el aumento de la prostaciclina, pero también es del Bartter, entonces no es solo del Gitelman, no te permite diferenciar, ¿ya? Esta alternativa, ¿ya? La A decía hipertensión arterial por balance positivo de sodio, hiperaldo primario, pero como recuerdan, este es el ENaC, no el NH3, que este es activado por la angiotensina 2, no por el aldosterona. Y la D decía que era hipertensión hipocalémica por hiperactivación del ROMK. Y recuerden que no, pues, que el síndrome de Gordon es al revés, como lo vieron en su seminario. Esa es la pregunta 3. Veamos entonces la pregunta 4. Dice, recibe en la UTI una paciente con antecedente de enfermedad renal crónica etapa 5 en hemodiálisis trisemanal que durante el último mes ha presentado disfunción intermitente de su catéter. La última hemodiálisis efectiva aparenta ser hace 10 días. A la evaluación se encuentra somnolienta, con edema facial y de extremidades, disneica en reposo, con presión 161,73 milímetros de mercurio. En laboratorio, BUN 95, potasio en 6,6, fósforo en 6,3, calcio en 9,2, pH en 7,33 con bicarbonato 20 y hemoglobina en 6,9. Este también es un caso que vi en la UTI, ¿ya? Son casos de pacientes reales, los exámenes y todo. Respecto a su hemostasis hidroelectrolítica, es correcto afirmar que A. El volumen circulante efectivo activa el sistema renina-angiotensina, pero la aldosterona no logra aumentar la excreción de potasio por la disminución de la BFG. B. El principal mecanismo de hipercalemia corresponde a la traslocación al plasma como compensación de la acidosis metabólica. C. El BEC aumentado se explica por la activación de ENaC debido a la estimulación de aldosterona causada por la hipercalemia. Y D, dado el estadio avanzado de la ERC, el principal mecanismo que explica la hipercalemia corresponde a la disminución de la carga filtrada de potasio. Esta es como una pregunta mixta de hipercalemia y de enfermedad renal crónica, ¿ya? Así que vamos a la de repasito. Ahora, ¿qué es lo que teníamos en el caso? Enfermedad renal crónica en etapa 5 en hemodiálisis que estaba siendo inefectiva, el BEC muy aumentado y eso importante, la paciente está muy hipertensa, sistólica, estaba hipertensa sistólica, ¿ya? Y recuerden que lo que se censa para regular el BEC es el volumen circulante efectivo y dentro de eso está la presión arterial.
¿ya? Así que hay aumento del volumen circulante efectivo en esta paciente, tiene el VEC súper aumentado, ¿ya? No es como esos casos, los casos donde ustedes tengan el VEC aumentado con volumen circulante efectivo disminuido, en general los pacientes tienden a la hipotensión, como por ejemplo la cirrosis, ¿ya? En este caso, la paciente la describen con un VEC muy aumentado y con aumento del volumen circulante efectivo, ¿ya? Y eso es un estímulo para inhibir el sistema renina-angiotensina, no para activarlo. Recuerden que el sistema renina-angiotensina es para compensar en caso de VEC disminuido, así que aquí tenemos un estímulo grande para inhibirlo. Pero como ustedes ya saben, en la enfermedad renal crónica está activado igual, pero porque es patológico, pero no por culpa del volumen circulante efectivo. Ya, también teníamos hipercalemia, hiperfosfemia, aumento de parámetros nitrogenados y acidosis metabólica. Entonces, ¿qué es lo que está causando la hipercalemia en este paciente? Tenemos dos aristas, la parte distributiva y la parte del balance. En la distributiva tenemos la compensación por la acidosis metabólica, ¿cierto? Que como ustedes saben se intercambian protones con potasio para tratar de compensar, de tamponar esa acidosis y va a terminar subiendo la calemia. Em, y en este caso además hay un balance positivo que principalmente es por la disminución de la carga filtrada, ya que se da específicamente cuando la BFG es menos de 15 ml minuto, ahí ya no se puede, digamos, manejar, si no se filtra potasio, entonces ya es imposible excretarlo, imposible, ya, y va a haber hipercalemia. Pero esto con la BFG muy disminuida, ¿ya? Esto efectivamente en etapa 5. ¿Ya? Así que recuerden, este es un poquito del manejo renal de potasio, también de un esquema súper bueno que les puso el doctor en la clase. La carga filtrada es el primer determinante. O sea, lo que llega al riñón, la cantidad de potasio que se filtra con la BFG es el primer determinante. O sea, da lo mismo todo lo que pase después. Si no se puede filtrar, porque la BFG es muy baja, imposible excretar. O sea, solo por vía digestiva. Así que en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica etapa 5, esto es pero lo primordial. La BFG es tan baja que ya no se filtra potasio y si no se filtra, no se puede manejar. Da lo mismo, o sea, que aumente mucho la aldosterona distal, da lo mismo porque ya no se filtra el potasio, ¿ya? Recuerden que la principal reabsorción va a estar en el túbulo proximal, después, y la parte que es más chiquitita es la que es regulable a nivel del túbulo colector, ¿ya? Que es lo que ya hemos conversado de la aldosterona. Aquí está como un resumito de las cosas que pasan en la enfermedad renal crónica a medida que progresa, ¿ya? En la etapa 3, que ustedes saben se divide en 3A y 3B, pero eso ya es más por un tema de aumento de mortalidad, lo de la 3A y 3B. Más del 50% de los pacientes tienen hipertensión, en general poliguria o nicturia, aumento de creatinina y BUN, que es progresivo, como ustedes saben, acidosis metabólica, que al principio es con anión GAP normal, y empieza a aumentar la fosfemia, ¿ya? Porque hay, digamos, retención de aniones, pero aquí todavía se pueden excretar, ¿ya? Después en la etapa 4, cuando la BFG es menos de 30 ml al minuto, ya más del 80% son hipertensos porque tienen mal manejo del PEC, no pueden excretar sodio, entonces ya no hay manejo de volúmenes, no pueden excretar sodio, entonces se vuelven hipertensos. Ya hay más síntomas, como alteración del apetito, náuseas, vómitos. Muchos cursan con insuficiencia cardíaca, hipertrofia ventricular izquierda, anemia empieza acá también, la acidosis metabólica con anion gap aumentado por los fosfatos, ¿cierto? Pero en este punto ya más o menos compensada por la disminución del bicarbonato que se consume. Y aquí inicia también el hiperparatiroidismo por la hiperfosfemia y la enfermedad ósea metabólica y la isostenuria, que también empieza cuando tienes menos de 30 ml al minuto, que significa que ya no puedes concentrar la orina. O sea, manejas mal el sodio y manejas mal el agua libre. Cualquiera sobrecarga de cualquiera de los dos, no hay cómo manejarlo. Te da aumento del VEC en clínica. Te da hiponatremia si tomas mucha agua, porque no puedes manejar los volúmenes ni el VEC ni el agua libre, ¿ya? Y ya cuando estamos en etapa 5, síndrome urémico tal, acidosis metabólica que ya no está compensada, sobrecarga de volumen por incapacidad de la excreción del sodio y del agua. O sea, este riñón ya no puede excretar, simplemente ya no puede. Puede que estén todos los mecanismos de compensación activados, puede que haya muchos péptidos natriuréticos para tratar de excretar sodio, pero si el riñón ya no filtra, nada de eso va a funcionar.
y hipercalemia por incapacidad de excreción de potasio, que como ya dijimos en esta etapa tan avanzada es lo principal. Si no se filtra, ya da lo mismo a todo el resto de la regulación que se haga. Empieza a cobrar importancia aquí lo digestivo. La aldosterona también aumenta la excreción colónica de potasio y eso es muy importante, ¿ya? Es muy importante en este caso. En general no es tan significativo, pero aquí aumenta mucho, hasta como 40%. Y como les decía, esta paciente tiene estímulo para inhibir el sistema renina-angiotensina, pero va a estar activado igual como parte de su patología de la enfermedad renal crónica, ¿ya? Porque el sistema renina-angiotensina también es una forma como en la que el riñón responde a la injuria. Cuando el riñón tiene una injuria, libera angiotensina 2. Así es como su grito de auxilio, nos decían nosotros. Cuando el riñón le está pasando algo, de hecho, incluso si tú lo aprietas así como mecánicamente, libera angiotensina 2, es su grito de auxilio. Entonces, como ustedes saben, esto es muy mal adaptativo, es proinflamatorio y va a perpetuar el daño. Así que de regla el YECA y los ARO2 para evitar la progresión de la enfermedad renal crónica. Esto también es de la clase del profesor. Así que veamos, ¿cuál era la correcta? La A decía, el volumen circulante efectivo activa el sistema renina-angiotensina, pero la aldosterona no logra aumentar la excreción de potasio por la disminución de la BFG. La parte en naranjito es la que está incorrecta. ¿Por qué? Porque el volumen circulante efectivo en este caso está inhibiendo el sistema renina-angiotensina. Aunque esté activado, no es por este mecanismo. Así que la alternativa A está incorrecta. La B dice que el principal mecanismo de la hipercalemia corresponde a la translocación para compensar la acidosis. Y en verdad, en esta etapa de la enfermedad renal crónica no, ¿ya? Acuérdense de eso de las etapas, de lo que es más importante. De hecho, aquí la hipercalemia es como primaria, no es secundaria a la acidosis. Ambas están concomitantes, pero no puedes saber cuál está compensando cuál, ¿ya? Esto es un mecanismo más cuando el trastorno primario es la acidosis, pero aquí no podemos saberlo, ¿ya? La C dice que el VEGA aumentado se explica por la activación de ENaC debido a la estimulación de aldosterona y como ya dijimos, en esta etapa y con una hemodiálisis tan inefectiva no es lo más importante. ¿Ya? Puede que esté activado igual el sistema renina-angiotensina por un mecanismo patológico, pero la aldosterona por sí sola no te va a causar este aumento del VEC. Es definitivamente porque la BFG está muy deteriorada. Y el D, que es la correcta, dice, dado el estadio avanzado de la ERC, el principal mecanismo que explica la hipercalemia corresponde a la disminución de la carga filtrada de potasio, que como ya lo vimos, es la alternativa correcta. Así que eso, espero que les haya servido este repasito. Acuérdense de que nos pueden mandar sus dudas por Instagram y eso, quedamos atentos. Ténganos paciencia si nos demoramos un poquito, pero igual vamos a tratar de estar atentos. Y muchas gracias por su atención, nos vemos.